Hoy la ministra trata de esclarecer un poco más el tema, pero creo que los que deberían de salir y explicar al detalle, son los propios técnicos y funcionarios de SEDAPAL. Con la entrevista que tenemos con el exministro de Vivienda, Rudecindo Vega, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Señor Vega, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo considera usted esa medida que está tomando SEDAPAL frente al tema de la restricción? Para muchos era un corte durante 4 días, que es lo que generó bastante pánico y preocupación a millones de familias. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Bueno, lamentablemente la comunicación no ha sido la mejor, no es buena, es muy confusa. Hoy la ministra trata de esclarecer un poco más el tema, pero creo que los que deberían de salir y explicar al detalle, son los propios técnicos y funcionarios de SEDAPAL. Y lo voy a decir por qué. Primero porque la empresa sale y dice que va a haber un corte a partir del 6 de octubre, que eso va a durar alrededor entre 2 días y 4 días, y solamente dice eso. O sea, no nos habla de cómo va a quedar la ciudadanía, si la van a atender, si existe un plan de contingencia, si van a haber cisternas, si se van a utilizar pozos. Es decir, solamente hay un pésimo mensaje de corte del servicio. Y entonces la gente con mucho derecho se alarma y se preocupa. ¿Cómo es posible que nos digan que porque van a hacer unas obras van a haber 22 distritos que no tengan el servicio de agua? Entonces, ante la gran preocupación expresada a través de los medios de comunicación, hoy sale la ministra y la ministra trata de precisar el tema. Pero en realidad no lo ha precisado del todo, o sea, no lo ha resuelto del todo. Ella lo que dice es que no van a haber cortes, pero si se van a cerrar las redes principales para hacer empalmes y va a estar cerrado por 12 horas, en ese plazo de 12 horas no va a haber agua. Y si no va a haber agua, vamos a decir, uno dice, pero si solamente van a trabajar 12 horas, ¿cómo es posible que duren en restituirse el servicio 2 días, 3 días, 4 días? Y es que cuando se corta de esa manera, lo que ocurre es que se va usando el agua, cuando ya las redes están cerradas. Entonces vamos a decir, va a llegar un momento en el cual las redes, los grandes tubos que distribuyen el agua van a quedar vacíos. Entonces, para comenzar nuevamente a llenarse todos esos tubos y comenzar a abastecer el servicio, es que el plazo se demora hasta las 96 horas, hasta los 4 días que ha anunciado SEDAPAL. Entonces, no es que van a quitar presión en un sitio, en otro, no, lo que se va a hacer es, se va a cerrar y al cerrarse, obviamente no va a haber el servicio por un buen tiempo. Pero más allá de por qué se corta el servicio, porque hay una razón obviamente principal, y en realidad se debe a estas obras que se están haciendo, que son conocidas como Nueva Rinconada, que es la obra más grande de abastecimiento de agua que se está haciendo no solamente en Lima, sino en el país. Entonces, por eso es que van a ser 2 empalmes, un empalme tanto en La Tarjea y el otro para abastecer en Villa María, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador principalmente. Entonces, para hacer estos grandes empalmes de las redes es que van a cerrar el servicio por esas 10 horas. Sin embargo, Y entonces, al vaciarse todas las redes, es que se va a demorar la restitución. O sea, no es que es una graduación de presión. Por eso que creo que lo más importante es que sean los propios técnicos de SEDAPAL quienes expliquen al detalle este tipo de emergencia, pero sobre todo que digan a la comunidad y a la ciudadanía cómo van a atender durante ese tiempo a estos distritos afectados, dónde van a estar las cisternas, qué pozos son los que van a estar habilitando, es decir,
este plan de contingencia que es necesario y que no se ha explicado. Lo que ha dicho la ministra en entrevista con Exitosa es que los 3 distritos que no van a tener agua por 96 horas, va a haber cisternas oficiales donde van a distribuir agua. La pregunta es, ¿cómo evitar que ya otros informales distribuyan agua? ¿Cómo saber cuáles van a ser los puntos de acopio, como usted ha mencionado? No se tiene más información. Sé que todavía falta casi 2 semanas para el hecho, que es el 6 de octubre. Sin embargo, la población está preocupada porque hay que comprar entonces bidones, latones para llenar el agua. ¿Cómo vamos a hacer? El dengue también genera preocupación. Claro, en realidad, justamente por todas esas cosas se está a tiempo. Uno, ya se dio una comunicación inadecuada, poco empática con los ciudadanos, ¿no? Se le dice, se te corta y no se le da la alternativa a cómo se le va a atender. Hay tiempo suficiente para corregir. Pero, por ejemplo, ¿por qué te digo que es importante que salgan? Porque si es que se van a cerrar las tuberías, como les digo, para hacer estos empalmes, no va a haber agua en esos distritos que son afectados por esas redes. O sea, no va a haber. O sea, va a haber el corte de agua, se va a dar. Lo que importa es cómo se va a atender a las personas que están siendo perjudicadas. Por eso es que insisto en el plan de contingencia que tiene que SEDAPAL salir y esclarecer y hacerlo masivo a través de los medios de comunicación. Y luego informar cómo es que paulatinamente se va a ir restituyendo el servicio en los distritos afectados. Por ejemplo, yo te puedo decir lo siguiente. Cuando ocurre este tipo de situaciones y se comienzan nuevamente a llenar las redes, ¿cuáles son los distritos a los cuales se va a restituir el agua más rápido? Posiblemente en las 24 horas. Esos son los distritos que están en la parte más baja de Lima, o sea, los que están cerca de la costa. Miraflores, San Isidro, Barranco, ¿verdad? Partes de Villa El Salvador. O sea, todos esos distritos que están en la parte más baja de la costa, ellos van a tener el servicio posiblemente restituido más rápido, quizás a las 24 horas. Los que están en una parte alta media, o sea, ya podríamos pensar, pues, la Victoria, el Agustino, San Luis, San Borja, Surco, esos distritos seguramente va a ser después de las 24, 30, 36 horas, se demorarán hasta que se llenen justamente las redes troncales que les permita abastecerse. Y los distritos que están en la cuota más alta, en la parte más alta, o sea, podemos hablar quizás de La Molina, de partes de San Juan del Lurigancho, de parte de Cieneguilla, esos son los distritos en los cuales seguramente el agua se va a restituir de una manera mucho más tardía. ¿Por qué? Porque mientras se llenan las redes para atender la parte baja, luego la parte media y finalmente llegará a la parte alta. O sea, con eso lo que quiero decir es que lo más importante en este aspecto es cómo SEDAPAL atiende a los vecinos de los distritos afectados de manera directa y de manera rápida, y luego cómo comunica y está constantemente comunicando cómo se va restituyendo el servicio a lo largo de los distritos, para no causar la alarma que ya gestionaron, para no causar esta gigantesca preocupación que a veces termina siendo manejable, bien administrado, pero cuando se comunica mal, pues se genera una zozobra innecesaria. Claro, porque uno escuchando a la ministra Pérez de Cuéllar, uno podría entender de que solamente se va a recortar el servicio en la franja horaria que se establece, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, a 9 de la noche, y a las 9:01, 10 de la noche ya tienes agua. Eso se podría entender como tal. Y eso, por ejemplo, es un mal mensaje, valgan verdades, que se está dando, porque es una tranquilidad ficticia la que vas a generar, porque realmente llegado el momento no va a ser así. Y el propio comunicado de SEDAPAL lo pone en esa precisión, el que tenemos en estos momentos en la mano, cuando menciona que la duración tendrá una duración de 12 horas, los trabajos de ejecución a cargo de un consorcio. Y te menciona los distritos y más adelante te dice, del total de distritos, 18 recuperarán el servicio dentro de las primeras 48 horas, por el criterio técnico que usted está explicando. Y la ministra vanamente quiso dar una tranquilidad cuando realmente no es así.
Por eso es, fíjate que desde un inicio he planteado la necesidad de que salgan los propios técnicos de SEDAPAL a explicar al detalle, uno, en qué consiste la obra, dos, cuánto tiempo va a durar y cuáles son los distritos que efectivamente van a ser los perjudicados con el corte. Tres, cómo va a ser la atención a los vecinos de esos distritos. ¿Para qué? Para que no cunda el pánico, para que no cunda la alarma, para que los vecinos sepan cómo se van a atender. Quizás tengan que aprovisionar el agua un día antes, tendrán que comprar sus tanques, los que puedan hacerlo, llenar sus cisternas en los edificios, ¿verdad? Es decir, para que el ciudadano pueda tomar sus precauciones y no padecer este corte de agua. Luego de eso hay que explicarle al vecino que cómo va a ser la atención, porque de repente no pueden juntar el agua para todo el tiempo en que no van a tener el servicio. Entonces, en ese momento lo que tendrá que hacerse es el plan de atención de SEDAPAL. SEDAPAL tendrá que decir, vamos a tener tantas cisternas en cada uno de estos distritos, en tales sitios van a estar repartiendo el agua de manera gratuita, ¿verdad? Para que el ciudadano, el vecino, vaya. O también SEDAPAL puede decir, nosotros tenemos pozos que están distribuidos en todo Lima. Los pozos, ya a partir de la crisis del 2017, se establecieron mecanismos para que ellos puedan abastecer también a los ciudadanos. Entonces, establecer cuáles son esos pozos que pueden abrir las puertas para atender al ciudadano. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay el problema troncal, porque los pozos pueden abastecer desde el mismo sitio, ¿no? Y ya como pregunta Entonces, final, ese exministro, tipo de situaciones son las que tiene que informar y luego decir además al vecino cómo se va a ir restituyendo, porque fíjate, al mal mensaje de SEDAPAL, al mensaje confuso de la ministra, y en realidad están causando una zozobra innecesaria. Y los hospitales, exministro, ¿qué va a pasar con los hospitales, con las estaciones de bomberos? Hospitales importantes, UCI, por ejemplo, neoplásticas, hospitales donde se requiere el servicio de agua potable urgentemente. Y también los colegios, son hospitales, son colegios, son las zonas de los bomberos. Ojalá no exista una desgracia de algún incendio en algún lado, ¿verdad? Pero justamente SEDAPAL lo que tiene que salir y decir es, de estas cerca de 240 centros de salud que van a ser afectados, lo vamos a atender de esta manera. Los colegios que van a ser afectados, lo vamos a atender de esta manera. A los bomberos lo vamos a atender de esta manera. Todo eso, SEDAPAL con seguridad. Fíjate, yo les digo, con seguridad ya lo tienen previsto, ya lo tienen trabajado. Entonces, lo que deben hacer es comunicar adecuadamente. Este es un problema lamentable de una pésima comunicación, de una mala comunicación. Y hay que pedirle a los buenos técnicos de SEDAPAL que salgan y lo expliquen con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque en realidad se puede administrar bien. Se puede administrar bien, hay buenos técnicos, hay buenos funcionarios que pueden hacer un trabajo extraordinario. Yo soy de los que cree eso, conozco a la mayor cantidad de técnicos que están ahí y por eso pienso que pueden hacer bien las cosas. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Muchísimas gracias a ustedes.